Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 todos juntos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Permítame compartirle el deseo de mi corazón para nuestra iglesia. Hermanos, yo creo que en lo que estamos, este asunto, esta cosa llamada cristianismo, no es una religión, no es una tradición, no es algo nada más que hacemos. Estamos aquí reunidos como iglesia delante de un Dios vivo. No es emocionalismo, no es psicología, no es humanismo. Tiene que ser Dios. Por eso usted ya sabe que en nuestro servicio nosotros no tenemos nada que apele a su carne, en el sentido para que usted accione por lo que usted siente o cómo usted se siente. He visto, por cuestiones de que estamos en la época donde hay redes sociales y hay YouTube y todo esto, y de repente salen servicios de algunas iglesias y lo que muestran es esto: muestran el evento, muestran el grupo de alabanza, muestran el de la batería, muestran a aquel levantando las manos, muestran la música, muestran el evento, aquello que apela a sus emociones y sentimientos. Viene gente a una iglesia, y usted viene a una iglesia como la nuestra, donde no hay el entretenimiento, aquello que tal vez pudiera meramente apelar a sus sentimientos. Cantamos himnos y cánticos, como la Biblia dice, espirituales. No andamos cantando cantos del mundo con letra de Dios. No podéis servir a Dios señores, dice la Biblia. No puedes mezclar la luz con las tinieblas, dice la palabra de Dios, bien clara. No puedo tomar canciones con un ritmo y una melodía mundana y clamar simplemente porque en vez de quitarle el nombre o la frase que el autor original le puso y la cambio, en vez de decir, por ejemplo, ¿verdad? Te amo tanto, mi amor, te amo tanto, Jesús. Y simplemente cambio frases para hacerlo sonar como que es de Dios, pero es la misma. Dijo alguien alguna vez: no puedes servir la cena de Dios en el plato de Satanás. Hay una diferencia, nuestra música tiene que ser diferente a la música del mundo. Aunque apela a las emociones, porque la Biblia dice que hay que servir a Dios con todo nuestro ser, amén. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Sin embargo, no queremos apelar al cuerpo y dejar a un lado lo espiritual. Por eso dice la Biblia que con cánticos, himnos espirituales. Pero eso nos lleva a otra cosa, que dependemos 100% de que Dios haga algo dentro de nosotros. Porque a usted no le voy a poner a tocar, ¿verdad?, una música durante mi predicación suavecita para que usted entre en el ambiente. No cantaremos canciones con un tono romántico para que usted se sienta más. Lo que quiero decir, hermanos queridos, es que queremos que en nuestros servicios Dios se manifieste. Queremos que Dios agarre los corazones de la gente. Queremos ver un avivamiento cada vez que estamos reunidos aquí. Queremos ver vidas cambiadas, queremos ver genuinamente la mano de Dios, que Dios obre en nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros hogares, que Dios nos confronte con nuestro pecado y que nos lleve a un genuino arrepentimiento. Queremos ver genuinas decisiones, no nomás por práctica y tradición pasar al altar, pero de verdad pasar porque Dios está haciendo algo en nosotros y hay algo que tengo que arreglar cuentas con Dios. No queremos simplemente, se subió, le subiste. O yo le subí, ¿verdad? No queremos nada más tener, bájale poquito, hijo, bájale un poquito. Lower that volume down, please. No queremos nada más tener un servicio donde vengamos y seamos motivados por la personalidad o por el carisma o por los gritos de un predicador. No, hermanos, queremos que sea Dios. Que Dios traiga a los hijos pródigos de vuelta. Que Dios confronte al pecador.
Que Dios sane matrimonios, que Dios derrame su presencia. Hermanos, queremos ver la mano de Dios. Yo no sé usted, pero ese es mi deseo. Yo quiero cada domingo, cada jueves, cada vez que nos reunamos, seamos muchos, seamos pocos, quiero ver la presencia de Dios obrar en cada uno de nosotros. Ese es el mayor deseo. No quiero que nos reunamos por reunirnos nada más y estar por estar. No, que Dios nos agarre, que de verdad podamos empezar a ver historias de hermanos, familias que se prendieron para la causa de Cristo porque Dios estaba en este lugar. Queremos un avivamiento en cada servicio. Queremos tener un avivamiento como iglesia. Y creo que lo podemos lograr. Acabamos de leer en Hechos. Empezamos leyendo cuando el apóstol Pedro está predicando ahí en Jerusalén. Y vemos el resultado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 41, por favor. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Mire capítulo 1, por favor, ahí mismo en Hechos capítulo 1. Súbele un poquito. Bueno, ahí intermedio. Medium well. Bueno, ahí está bien, perfecto. Hechos capítulo 1, mire versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Escucha esto. Y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. Estaba la iglesia, hermanos. Cristo, en el capítulo 1 de Hechos encontramos que Cristo le da las últimas instrucciones a la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra, y vas a recibir poder de lo alto. El Señor habla con ellos. Después el Señor es llevado, ¿verdad? Asciende al cielo. Y entonces el ángel viene, le dice a los discípulos: bueno, ¿qué hacen aquí? Ya saben lo que les digo. Órale, a darle. La iglesia se reúne ahí, versículo 14, todos estaban, capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y que sus hermanos. Ahí estaba el grupito que había quedado. ¿Está conmigo? Escuche bien, hermanos. Cuando Cristo estaba haciendo milagros, cuando Cristo estaba haciendo señales, cuando el Señor estaba alimentando a la multitud, le seguía una gran multitud. ¿Sí me está siguiendo? Pero cuando el Señor se va, quedan cientos, ¿cuántos dijimos? 120 fieles. ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están? ¿Sí me está siguiendo? Esa era la iglesia, ese era el core. Esa era la base de la iglesia. Esos 120 que no estaban tras los milagros, que no estaban tras la alimentación, que no estaban tras las señales. No, que estaban genuinamente siguiendo al Señor. Discípulos genuinos. Que no ocupaban de señales y eventos y emocionalismo, no, que estaban meramente siguiendo porque habían sinceramente creído que Cristo era el Mesías. Pero eran 120 nada más. Pero algo sucede, literalmente casi de un día para otro. En el capítulo 2, donde leímos, encontramos que hubo una predicación. Y ese día, ese grupo de 120, y se añadieron 41, versículo 41, capítulo 2, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un grupito de 120 que de acuerdo a la Biblia se reunían ahí en el aposento alto, en ese lugar donde había sido la última cena, donde había Cristo lavado los pies de sus discípulos, en ese aposento alto donde Pedro se estaba quedando y otros apóstoles. Ahí se reunían, ahí cabían esos 120, perdón. Pero de repente sucede algo en la iglesia. Algo sucede, algo, ahora sí déjeme decirlo, sobrenatural. Y esa iglesia de un grupo no tan pequeño, 120, pero al fin y al cabo es un grupo de 120 nada más, da un paso agigantado y de la noche a la mañana, literalmente de 120, ahora está aquí una iglesia de más de 3,000 personas. ¿Sí me está siguiendo? Escúcheme bien, no tenían grupos de alabanza, no tenían batería, no tenían máquinas de humo, no había show.
no había eventos, no había fiestas. Y no me entiendan, nosotros tenemos eventos y hacemos cosas para atraer a la gente, pero quiero enfatizar que ellos carecían de todo lo que hoy en día tenemos. Sin embargo, algo sucede, algo pasa, donde ese grupo de 120 estaban haciendo algo correcto, que Dios provee, bendice e incrementa a 3,000, literalmente de hoy a mañana. Y qué bello problema, amén. Pero imagínense, hermanos, llegó el siguiente día y estaban ahí las 120 sillas. De repente llega el apóstol Pablo para abrir las puertas del aposento alto y hay una gran multitud de 3,000 allá afuera esperando para entrar a la iglesia. Qué buen problema, amén, hermanos. Que mañana llegáramos y usted llegara, porque todos tenemos la costumbre de que este es mi lugar. Y usted llega a su lugar, a su banca, a su área, a su izquierda o a su derecha, y llega y ya hay gente ahí. Y llega la siguiente, hay gente ahí, no hay donde sentarse, hay que poner sillas, hay que hacer, porque llegó gente más de la que pensábamos. Eso es avivamiento. Cuando Dios aviva, cuando hay un fuego encendido, cuando algo está pasando. Y hermanos, es lo que queremos, una iglesia viva, una iglesia donde algo esté pasando, donde almas están siendo salvas, donde se esté creciendo, donde la guardería corra con niños, donde se escuchen a los jóvenes, donde familias nuevas estén viviendo y pecadores siendo salvos. Oh, hermanos, queremos, anhelamos y deberíamos anhelar un avivamiento. Cada servicio, yo no sé usted, yo no quiero llegar nada más y venir a la iglesia por ir y por estar, por religiosidad y por, no, simplemente es una costumbre. No, yo quiero ir y recibir algo genuino de Dios cada vez que nos reunimos. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo anhelo. Como pastor, esa es mi oración. Señor, haz algo en la iglesia. Señor, manifiéstate, derrama, cambia, agarra los corazones, que sea real lo que está pasando. Avivamiento. ¿Cómo podemos tener un avivamiento constante en nuestros servicios? Déjeme rápidamente darle 3 cosas que veo en esta iglesia, esta primera iglesia. Ya de paso, 120 hermanos, escuche bien. Esta mañana, si añadimos a aquellos que llegaron tarde y el hermano Alan que no llegó en la mañana, estuvimos aquí, si es que el hermano Marley no se lo fugó uno por ahí, estuvimos alrededor de unos 140 personas más o menos. Qué bendición lo que Dios está haciendo. Nos gozamos por eso. Pero yo no sé usted, yo tengo sed por más. No por la cantidad de grupo, pero porque queremos ver la mano de Dios. Queremos que aquellos que tienen su relajo en las iglesias, que ponen ahí a doñas a bailar y a hacer banderadas ahí, y que tienen la música a todo volumen, que andan bailando y danzando, que andan moviendo las emociones y dándole a la gente lo que la carne quiere, esa música salsa cristiana, bachata cristiana, merengue cristiano, y que es que ahí no se siente que cuando ellos digan qué está pasando en esa iglesia, qué sucede, que la gente va, no tienen alabanza como nosotros, no tienen batería como nosotros, no hacen un show como nosotros. Ese pastor nomás predica la palabra, no anda tumbando gente ni profetizando. ¿Por qué? Es que la gente está yendo. ¿Qué está sucediendo? Que no puedan explicar, y lo único que puedan decir: hey, es Dios el que está bendiciendo. Hermanos, eso anhelamos y deberíamos anhelar. ¿Cómo podemos obtener un avivamiento constante? Primero que vemos en esta iglesia, mire capítulo 1 por favor, 1:14. Todos estos, los que estaban en la iglesia, perseveraban unánimes en oración y ruego. Primera cosa que esta iglesia estaba haciendo, ¿sabe qué estaba haciendo? Había una perseverancia unida. ¿Saben qué? En la oración. Yo no sé cuándo vamos a entender que si hemos de ver la mano de Dios, la única manera que esto va a llegar es a través de la oración. Nada va a pasar si no oramos. El poder de Dios es derramado a través de la oración. La mano de Dios es movida por una iglesia que ora. El avivamiento es empezado por una persona que ora. Cuenta la historia del pasado de grandes predicadores. Uno de ellos, D.L. Moody, que agarró literalmente a Chicago y a la nación de Estados Unidos y la sacudió para Cristo. Que él decía: Señor, trae un avivamiento, pero siempre decía D.L. Moody: hey, pero empieza conmigo, Señor. La oración, hermanos, es esencial. No tenéis, dice Santiago, porque no pedís.
¿Cuándo fue la última vez, un domingo antes de venir a la iglesia, un sábado de la noche antes de acostarse, que usted tomó un tiempo de decir, Señor, haz algo mañana en la iglesia? Señor, nos estamos preparando para ir a la iglesia. Señor, ya nos vamos a ir. Vamos a tomar el carro. Vamos a salir. Señor, haz algo, derrama avivamiento en tu iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo obre. Oh Dios, muéstranos tu poder en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por eso? Salimos corriendo, salimos peleándonos. De repente nos enojamos y ahí venimos a regañadientes. Hermanos, qué lamentable es. Con un espíritu incorrecto llegamos a la casa de Dios. A las prisas llegamos a la casa de Dios. Venimos nada más y después venimos, andamos bosteciando, nos andamos durmiendo. Nos va y nos viene un mensaje que pudo haber sido de bendición. No la agarramos y la pregunta es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos que cuando no hay oración el fuego no desciende. Cuando no hay oración el avivamiento no empieza. Cuando no hay oración, hermanos queridos, Dios no va a accionar, porque a Dios le agrada cuando su pueblo clama a Él y dice, Señor, te necesitamos. Señor, no queremos un servicio más. Padre, derrama tu poder. Haz algo en nuestra iglesia. Oh, hermanos, esta iglesia, 120 personas, unánimes, perseverando en oración. Perseverancia no significa que no lo hacían una vez cada caída de casa. Perseverancia no significa que no nomás de repente decían, sí es cierto, hay que orar. No, estaban conscientes, anhelaban, tenían una visión, una meta, y se juntaban. Y a lo mejor, más bien, escuche bien, a lo mejor no sabían mucho qué hacer, a lo mejor no tenían mucha preparación, pero la Biblia aquí, hermanos, le estoy dando 3 ingredientes de esta iglesia. No nos menciona la iglesia que esta hermana era graduada de un instituto. No nos menciona la iglesia, la Biblia, que fulano de tal eran perfectos. Escuchen muy bien, hermanos, quitémonos este estigma de que el servir a Dios involucra perfección. Ese hermano sí está ahí porque es digno. Hermanos, no somos dignos, nadie es perfecto. Lea su Biblia, por favor. Dios usa un Pedro que lo acababa de negar, hermano, lo acababa de negar. Pero el Señor aún así va por Pedro y le dice, Pedro, ¿qué ondas? Vente, todavía te quiero usar. Dios dice, hermanos queridos, usa un rey David, un David que pecó con Betsabé, un David que se enorgulleció y censó al pueblo. Sin embargo, Dios no lo desechó, le dio otra oportunidad. Oh, hermanos, el servir a Dios, simplemente tenga un corazón para Dios. Peca, bueno, arrepiéntete, levántate y siga adelante, hermanos. Pero Dios lo quiere usar a usted. Entiéndalo ya, por favor. Tenemos mucho que hacer y todo va a empezar con una iglesia que se pone de rodillas. Estoy seguro que Dios va a hacer algo en esta ciudad. Y esto que estamos viendo, escuche bien, es el comienzo apenas. Es el comienzo. Este edificio que Dios nos ha dado, escuche esto, este edificio es el comienzo apenas. Estoy consciente y estoy muy seguro que este edificio no es el último en el cual vamos a estar. Y Dios puede hacer algo de tal manera que no tienen que pasar años. Pero ¿qué va a tomar? Va a tomar que entendamos la importancia de la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor? Usted fue de rodillas y dijo, Señor, usa a mi pastor. Dale palabra, dale tu poder. Úngelo con tu Espíritu Santo. Señor, usa a mi pastor. D.L. Moody, vuelvo a repetir la historia, había en su iglesia, una buena iglesia en Chicago en aquellos entonces, decía el pastor Moody, decía que acabando servicios, él predicaba mensajes y se ponía en las puertas de atrás para saludar a la gente que iba saliendo, y siempre llegaban 2 ancianitas. Y 2 ancianitas, el hermano Moody las saludaba, Dios las bendiga, y las ancianitas siempre le decían, estamos orando por usted, pastor, we're praying for you, pastor. Gracias, gracias, viejita. Dijo, gracias, hermano. Y un día al pastor Moody se le ocurre preguntarle, hermanas, gracias por sus oraciones. Le puedo preguntar, ¿qué es lo que oran por mí? Porque hay de oraciones a oraciones, ¿verdad? Las oraciones de las suegras por los yernos, no sabemos qué tipo de oración es. Llévatelo, Señor, de una vez. No sabemos, son cosas que hay que preguntar. Estas viejitas le dijeron al pastor Moody, nuestra petición a Dios es que Dios, escuche esto, que Dios lo use. Que Dios lo use. El pastor Moody dice que él se ofendió cuando escuchó eso. Y él no les dijo nada, pero él empezó a pensar, estas viejitas, ¿de qué están hablando?
¿Cómo que Dios me usa? ¿Qué no ven que ya Dios me está usando? ¿Qué no ven que estoy predicando? ¿Qué no ven que tenemos un buen grupito? ¿Cómo que Dios? ¿Cómo se atreven a ellas insinuar que a mí Dios no me está usando? Pero él no había entendido que había dos viejitas que a pesar de que algo bueno estaba pasando, ellas sabían que Dios podía hacer más. Y que si Dios agarraba a su pastor, y si su pastor se entregaba al Espíritu Santo de Dios, Dios podía hacer cosas increíbles a través de él. Pastor Moody predica y enseña que un día él estaba en Nueva York. Iba caminando por las calles orando. Y un día de repente empezó a sentir una necesidad de orar. Empezó a sentir la presencia de Dios de una manera que no podía él explicar. Y era tanto que sentía de la presencia de Dios que tuvo que ir a un cuarto donde le prestaron ahí donde se estaba quedando. Y se puso de rodillas a orar. Porque era tanto lo que él sentía que era la mano de Dios que estaba cayendo sobre él. Y oró y oró y oró y perdió noción del tiempo. Pero él dice, yo desde ese día yo puedo testificar que el Espíritu Santo, fui lleno del Espíritu Santo. Él regresó a su iglesia, la misma iglesia, y él agarró los mismos mensajes, los bosquejos que ya había predicado anteriormente, y empezó a predicar el mismo mensaje. Pero ahora el pastor Moody empezó a ver una diferente reacción. Empezó a ver cómo aquellos que nunca pasaban al altar pasaban. Empezó como visitantes empezaron a llegar y se quedaban en la iglesia. Empezó a ver cómo la iglesia creció y creció y creció, y cómo los pecadores se arrepentían, y cómo la iglesia se lloraba y captaba el mensaje. Y dijo, y ahora entiendo lo que estas viejitas decían. Dios me estaba usando, pero había algo más, había otro nivel, había un avivamiento que Dios quería derramar, y solamente era a través, escuche bien, de la oración. Nada va a pasar si no oramos, hermanos. Si yo le animo, yo le digo, le pido, le imploro, hermanos, ayúdeme, oremos. Oremos constantemente, oremos unidos, con una visión de que Dios haga algo en nuestra iglesia, que Dios use nuestra iglesia. Hermanos, tanta gente en esta ciudad necesitada. Solo Dios lo puede hacer. Estas semanas atrás un hombre me habló, no lo conozco, no sé quién es. Me habló porque vio el número allí afuera y me dijo, pastor, soy fulano de tal. Mi nombre es así, tengo una pregunta que hacerle, quería pedirle ayuda. Resulta ser que me dieron, por andar manejando borracho, me dieron DUI. Y la corte me ha impuesto horas comunitarias. Pastor, me dijeron que podía hacer esas horas en una iglesia. ¿Será posible, pastor, que pudiera usted ayudarme? Le dije, sí, claro que sí, lo hemos hecho antes. Hemos tenido aquí criminales que los hermanos no saben. No, estoy jugando. Lo hemos hecho antes. Le digo, claro que sí. Le digo, vamos a hacer algo. Le dije, mire, venga el domingo a la iglesia. Empezamos a las 11. Si no puede llegar a las 11, llega a las 12. Pero venga el domingo. Hablamos bien, nos ponemos de acuerdo. Y es más, ese domingo que usted está en la iglesia, yo le cuento esa hora o 2 horas como servicio comunitario. ¿Cómo ve? Ok. No vino. Esta mañana le mandó un mensaje. Estábamos empezando a la escuela dominical, me marcó, estaba hablando con él ahí en el lobby. Me dijo, pero a ver, no entiendo, ¿cómo quiere que vaya? ¿Quiere que vaya con culpa de trabajo? ¿Cómo no? Véngase normal, no va a trabajar hoy, simplemente quiero que venga, se siente en el servicio, después del servicio podemos platicar. Yo le voy a ayudar. Y le dije lo mismo, esta hora que usted está aquí, 2 horas, yo se los voy a contar como servicio comunitario. Está bien, nos vemos ahorita. Brilló por su ausencia. Yo me pongo a pensar, ¿qué tan esclavizados tienes que estar al pecado? Que ni siquiera puedes hacer el simple acto de venir y sentarte. Ni siquiera que es porque tu propio bien, porque te conviene. Escúcheme esto, este hombre hubiera preferido que yo le dijera, cábeme un pozo, sácame la cisterna y conéctame a la ciudad. Más fácil yo creo que hubiera venido este hombre a decirle, siéntate a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, si no podemos ver cómo el diablo tiene a nuestra gente bien agarrada. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe lo único que los va a soltar? Que Dios derrame un avivamiento del cielo. Que Dios de verdad empiece a obrar en esta ciudad. ¿Y sabe cómo va a pasar eso? Una iglesia que ora. Esta iglesia eran 120. Tal vez no sabían mucho qué hacer, no sabían qué iba a deparar el mañana. Tenían un cuartito donde se juntaban, pero ¿sabe qué hacía cuando se juntaban? Se ponían a orar con perseverancia. Hermanos, la oración es esencial.
Ore por su iglesia, ore por su pastor, ore cada vez que usted viene, Señor, haz algo, derrama tu espíritu, háblanos, Señor, haz algo especial. Teníamos antes un banner que yo mandé a hacer y pronto estoy pensando cómo poder poner, me encantó ese eslogan que lo vi, dije, es verdad, deberíamos venir a la iglesia con esa expectativa. No sé si alguien se acuerda de ese banner que decía, bienvenido, decía, es domingo, espera lo imposible, decía ese banner. ¿Sabe qué, hermanos? Ya venimos a la iglesia sin ninguna expectativa. We just come. We come to come. No venimos por venir. Pero no tenemos una expectativa de que Dios va a hacer algo. A mí. Dios me va a hablar a mí. Dios le va a hablar a mis hijos. Ya venimos. No, hermanos, hay que venir confiando. Pero ¿sabe por qué no hay expectativa? Porque no oramos. Y cuando usted no pide, pues no espera nada, ¿sí o no? ¿No tenéis? Porque no pedís. Porque hubo un avivamiento aquí. Hubo una iglesia que estaba perseverando unánime en oración. Número 2, rápidamente. ¿Sabe por qué hubo un avivamiento? Mire versículo 4, capítulo 2. Y fueron todos llenos. ¿Está ahí? 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. No vamos a hablar de las lenguas hoy, pero creo que ese tema ya debería estar claro aquí. Amén. La manifestación del Espíritu es que hables en lenguas. No, la manifestación del Espíritu, ¿sabe cuál es? Que 3,000 personas fueron salvas. Eso es lo grande de esto, no las lenguas. Yo puedo pensarme aquí, y mucha gente hoy en día que las lenguas, no vamos a ver el contexto, pero hablaron lenguas que la gente entendía. Jerusalén era una Nueva York moderna, era una ciudad donde había de todas las culturas. Había chinos, había españoles, había italianos, había árabes, había de todo y de todas lenguas. Y Dios quería que el evangelio fuera predicado. Escúcheme muy bien, yo estoy convencido de que de esa predicación, esa gente que volvió a Italia, esa gente que volvió a Asia, esa gente, hermano, se llevó el evangelio. Hermano, ¿cómo es fiel Dios? Y el evangelio, hoy en día decimos, hay que orar por Siria, y vamos, hay que orar por los cristianos. Amén. Yo no sé si usted ha visto la noticia, hermanos, deberíamos dar gracias a Dios por la libertad que tenemos en este país. La noticia no están pasando esto, hermanos, pero ahorita mismo en Siria van 1,500 cristianos muertos y torturados. Las noticias no ponen eso ahí, hermanos. Siria tenía una comunidad cristiana. Entró un nuevo gobierno árabe, musulmán, esa religión que nos quieren vender que es pacífica. Entraron los musulmanes a matar, a descabechar, a golpear niños, jóvenes y adultos ancianos, sin importarles la edad o el género. Ore por eso. Pero Siria tiene un trasfondo del evangelio. Asia. El apóstol Pablo estuvo en todo Asia predicando el evangelio. En Roma, en Europa. El apóstol Pablo no andaba erigiendo un gobierno, un imperio allá, ¿verdad? Católico. No, andaba predicando el evangelio de Cristo. Esos lugares, hermanos, tienen una ¿cómo se llama? Herencia de cristianismo. Tristemente se ha perdido y se ha opacado. Pero ¿sabe cómo empezó todo? Porque había una iglesia de 120 personas que estaban orando, perseverando, orando. Señor, haz algo, derrama tu espíritu, danos. Y ¿sabe qué, hermanos? El Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. ¿Sabe quién va a hacer la obra en nuestra iglesia? Cuando el Espíritu Santo se mueva con libertad. El tiempo me faltaría para hacerle justicia de hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Se manifiesta en 3 diferentes, personas, y lo podemos hacer así. Pero es el mismo Dios. Como Dios Padre, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Como el Hijo, Él dio su vida para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo confirma en nuestro ser la salvación. Pero el mismo Dios con diferentes funciones, si lo podemos decir, o tratar de explicar o entender siquiera. Pero ¿sabe qué usa la parte del Espíritu Santo? Dios en su forma, de Espíritu Santo, ¿sabe lo que es? Es el que trae el avivamiento. Porque el Espíritu Santo es el que lleva al pecador al pecado, lo lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que guía a toda verdad.
En la palabra de Dios leamos y podemos ver caso tras caso cuando dice la Biblia, Sansón, cuando Sansón cobraba fuerza, dice que el Espíritu venía sobre él. Cuando un profeta profetizaba palabra, el Espíritu venía sobre él. Cuando había avivamiento, el Espíritu era derramado. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es la parte esencial de Dios que va a traer avivamiento, que va a traer, hermanos, que algo suceda en nuestra iglesia. Por eso debemos orar: Señor, derrama tu Espíritu. Señor, lléname a mí. Pero escuche bien, donde está el Espíritu de Dios no puede haber pecado, porque Dios habita en la santidad. Y escuche, no somos perfectos, pero debemos estar constantemente buscando ser llenos del Espíritu, buscándolo en su palabra, buscándolo en oración, apartándonos de pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero que su Espíritu me use. Yo quiero que mi iglesia esté con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado ese día, hermanos. ¿Qué tenía esta iglesia? Escuche bien, no tenían bocinas, no tenían batería, no tenían grupo de alabanza, no tenían espectáculo, show, no tenían taquiza, no tenían rutas de autobús. No, ¿sabe lo que tenían? Un grupito que oró y el Espíritu Santo descendió. Y hermanos, donde está el Espíritu de Dios, escuche bien, ahí hay libertad. ¿Sabe lo que va a hacer la diferencia en esta ciudad? Que el Espíritu Santo de Dios empiece a actuar. Que Dios derrame su Espíritu. Lo único que puede arrebatar al pecador de las garras de Satanás, ¿sabe qué es? El Espíritu de Dios. Hubo una llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Este asunto no es para el pastor nada más. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? No es solo para el pastor. Vaya más adelante conmigo, por favor. Capítulo 6, por favor, en los días. Capítulo 6 ahí de Hechos dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, de buen testimonio, escucha esto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dentro de esos varones encontraron a uno, versículo 9. Entonces, versículo ¿dónde estoy? 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Escuche bien aquí, mire. ¿Sabe quién era Esteban? ¿Sabe quién era Esteban? Era un hombre que estaba en las bancas de la iglesia. Posiblemente fue salvo dentro de la multitud de los 3,000. A lo mejor era el grupo de los 120 que empezaron, pero Esteban no era apóstol. Esteban no era parte de los 12, era un hombre de la iglesia, un hombre que iba posiblemente con su familia, pero escuche bien, era un hombre lleno del Espíritu Santo, a pesar que no era pastor, a pesar que no era apóstol. Pero Esteban entendía la necesidad que él tenía de ser lleno, guiado por su Espíritu. Un hombre que conocía la palabra, un hombre que oraba, un hombre que hermanos, Dios dice: búscame y me vas a encontrar. Dios ya nos dio, si usted es salvo, escuche bien, usted ya tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe cuando hablamos de la llenura del Espíritu a qué nos referimos? Básicamente es que el Espíritu Santo tenga el control de usted. Por eso en la palabra nos dice la Biblia que no nos embriaguemos con mosto, en lo cual hay disolución. Dice: sino sed llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tiene la llenura de una persona o tiene el control de alguien, es entonces que él puede obrar. ¿Está visto un borracho? Borracho, hermanos, cuando se emborracha, ¿sí o no? No es él, ¿verdad que no? En estos tiempos hay que tener cuidado, hermanos, porque hay borrachos que andan saliendo del closet cuando ahí andan en unas cuantas copas. Ya no es él, es ella. El que es cobarde se hace valiente, el que es callado se hace hablador, ¿sí o no? Porque el alcohol te cambia, te transforma, te domina. El borracho se sube y cree que está bien, empieza a manejar, empieza a tumbar árboles aquí, ¿cómo se llama? Posting ahí de donde va el correo ahí, y empieza a hacer un desbarajuste, y él llega a su casa y siente que derechito manejó. Y luego ni se acuerda cómo, porque el alcohol toma posesión, cambia.
Y el Señor usa esa analogía y dice, no te embriagues con alcohol, porque hay disolución, hay consecuencias, pero sé lleno de mi espíritu. Dando a entender que el efecto que el alcohol produce en alguien, pero para mal, cuando el Espíritu Santo toma la vida de alguien, es decir, toma el control de esa persona. Ay, pastor, es que yo no me atrevo a hacer esto. Hermano, yo le digo algo, póngase a buscar a Dios, póngase a leer su Biblia, póngase a orar y ruégale a Dios que le llene de su espíritu, que le llene de su presencia. Escúcheme bien esto, ya no se trata de lo que usted es, se trata de lo que Él haga a través de usted. ¿Sí me está siguiendo? Cuando Él tiene el dominio, cuando Él tiene el control. Era una iglesia llena de su espíritu. Y por último, ¿sabe qué hubo en esta iglesia? Por lo cual vieron avivamiento. Una iglesia que oraba y buscaba el rostro de Dios con constancia y perseverancia. Una iglesia que por esa misma causa fue llena del Espíritu Santo. Y por último, escuche bien, hubo una exaltación del Evangelio. Capítulo 3, versículo 36. Perdón, 2:36, discúlpeme, 2:36 en Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo el capítulo 2, hermanos, desde que fueron llenos del Espíritu Santo, a partir del versículo 22 hasta el versículo 36. ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pedro? Predicando el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué hubo un avivamiento en esta iglesia? Porque exaltaron, magnificaron el mensaje de salvación a los perdidos. Hermanos, tenemos que entender una sola vez para siempre. Si Dios va a hacer algo y va a traer avivamiento en nuestra iglesia, tenemos que exaltar el Evangelio de Cristo. No podemos tomarlo como algo pues opcional. Si somos una iglesia que no predica el Evangelio, hermanos, le estamos haciendo el cuento. ¿Sí me está siguiendo? Es como los videos que ponen por ahí que llegan a una taquería, hermanos. Está el trompo ahí de tacos al pastor. Y está aquí en la plancha, está ahí la carne asada. Y llega alguien, ¿verdad? Y dice, me da una ensalada. Y el taquero dice, ¿de verdad? Puros tacos aquí. Ah, bueno, pues ni modo, yo traté, ¿verdad? Deme un taco. Now, sería lo mismo que dijéramos, somos una iglesia, pero no predicamos el Evangelio. No, no somos iglesia. Una iglesia que no predica el Evangelio no es una iglesia. Es un club social, un punto de reunión, un grupo religioso y tradicional. Pero lo que hace una iglesia verdadera, hermanos, es que exaltan el Evangelio de Cristo Jesús. Para eso fuimos dejados aquí. Hermanos, seamos honestos. Si el cielo es tan hermoso, tan precioso, mi hijo Israel cuando está hablando con su hermanito le dice, Milán, le dice, en el cielo, le dijo una vez, estábamos ahí y Israel estaba diciendo a Milán, le dijo, Milán, en heaven, dice, en el cielo hay tanto oro, there's so much gold, le dijo, que hasta lo ponen en la calle. Hacen las calles de oro, tanto que hay que hasta lo usan de pavimento. No, si el cielo es tan maravilloso como la Biblia lo describe, ¿por qué Dios nos dejó aquí? ¿Por qué no nos llevó? O sea, ya no hay más muerte, más dolor, más sufrimiento, no hay mentiras, está su presencia, no hay un diablo que nos acuse. Tendremos transformados a un cuerpo glorificado como Él. Ya no tenemos que batallar con este cuerpo pecaminoso, con este corazón perverso y esta mente sucia que todos tenemos como carnales. Y ahora podemos disfrutar de vivir como Cristo es, a su presencia, a su imagen, a su igual, pero en cierto sentido, digámoslo así. Pero hermanos queridos, ¿por qué nos dejó aquí el Señor? ¿Por qué donde hay cáncer? ¿Por qué donde hay sufrimiento? ¿Por qué donde tenemos que pasar por despedirnos de seres queridos? ¿Por qué nos dejó aquí el Señor? ¿Sabe por qué? Porque hay quien todavía no ha escuchado el precioso Evangelio de Cristo Jesús. Y Él le dejó esa encomendación a la iglesia. Y esta iglesia, estos 120 personas, este grupito de 120 que estaba orando por el poder de Dios, que recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué hicieron con Él? ¿Sabe qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Y Dios trajo un avivamiento. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Qué bendición por estos visitantes que tuvimos esta mañana, amén. Les voy a decir algo, de nada hubiera servido
de nada hubiera servido si no les hubiéramos predicado el Evangelio de Cristo. Lo más grande no fue que vinieron, lo más grande es que se fueron asegurándose de su salvación. Eso fue lo más grande de hoy. Todo lo que pasó, el coro no fue lo más grande, los anuncios no fueron los más grandes, la propuesta matrimonial no fue lo más grande, la presentación de esta niña hermosa no fue lo más grande, los cánticos no fue lo más grande, los pan y el café, no, nada, todo eso fue irrelevante. Lo más grande que sucedió en este lugar el día de hoy es que alrededor de 4 a 5 personas recibieron a Cristo Jesús como su Salvador personal, y por eso hacemos todo lo que hacemos. Iglesia, si queremos avivamiento, tenemos que ponernos las pilas en esto. Tenemos que exaltar, magnificar el Evangelio a cada criatura, a cada persona, a cada oportunidad. Una iglesia de 120, y déjeme añadir, en un ambiente hostil, porque en Jerusalén no crea que las cosas estaban tranquilas. Acababan de matar a Cristo apenas hace unos días atrás, meses atrás. ¿Sí me está siguiendo? Estaba fresco todavía el asunto. Muchos de nosotros usamos o escuchamos, no sé, alguien aquí, yo creo que muchos escuchamos lo que encontraron allá en Jalisco, en México. ¿Sí? Alguien sabe el rancho de lo que les hablo, donde encontraron restos y cosas horribles. Y ahorita en la mañana había un visitante, estaba platicando con uno, le digo, ¿ustedes de dónde son? Porque algunos son de Ecuador. Le dijo, no, yo somos de México. ¿Y usted dónde es? Me dijo, no, yo soy de Guanajuato. Me dijo una, bueno. Y usted me dijo, yo soy de Jalisco. Y dije, me hice para atrás tantito. Dije, cuidado. En Jalisco pasan cosas feas. Es que está fresca la noticia, ¿sí o no? Ya pasará el tiempo, ya nos vamos a olvidar en cierto sentido, malamente, pero lo vamos a hacer. Pero como ahorita está fresco, hermanos, hay esa sensación, ¿no? Híjole, en Jalisco pasó esto. Aquí en Jerusalén apenas habían crucificado a Cristo, hermanos. O sea, el ambiente estaba todavía hostil. Los mismos fariseos, los mismos sacerdotes que habían matado a Cristo Jesús, eran la misma audiencia, escuche bien, la misma audiencia a la cual Pedro dijo, ustedes asesinos. Pero había oración, el Espíritu Santo estaba obrando y el Evangelio estaba siendo predicado. ¿Y sabe qué sucedió? Dios derramó un avivamiento. Y esa pequeña iglesia de 120, en cuestión de días, tenían que estar buscando un lugar donde reunirse porque ya no cabían. Eso es avivamiento, cuando no puedes explicar lo que está sucediendo. ¿Sí me está siguiendo? Yo no sé usted, pero yo quiero que en nuestra iglesia, cada servicio, no podamos explicar lo que está sucediendo. ¿Cómo se puede palpar la presencia de Dios? ¿Cómo se puede sentir que Dios nos está hablando? Cómo ver a gente venir y venir a los pies de Cristo, gente venir y quedarse, y cómo la iglesia va. No, se puede. Lo que Dios está haciendo en México, en Honduras, en Ecuador, en Perú, es increíble. Cuando Dios me permite ir, digo, wow, pero ¿sabe algo, hermanos? El Dios de allá sigue siendo el Dios de aquí. Sí se puede, hermanos queridos, pero ocupamos una iglesia que ore con perseverancia, unánimes. Una iglesia que busque la llenura de su espíritu a través de una vida apartada para Dios. Y una iglesia que entienda la importancia de exaltar, predicar, compartir el Evangelio de Cristo. Y créame, si lo hacemos, Dios va a derramar la bendición del cielo. ¿Quién más? Escúcheme esto, termino aquí. ¿Quién más que el dueño quiere que, por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Quién más que el dueño quiere que el negocio tenga éxito? ¿Verdad que sí? Ahorita están eso del Tesla que los andan quemando y no sé cuánta pérdida millonaria hubo, ¿no? ¿Un poco usted cree que el Elon Musk está, yes? No, por más que sea el hombre más rico del mundo, le ha de doler. Pero el día de mañana, cuando las acciones empiecen a subir y empiecen las ventas y empieza a crecer, ¿quién va a estar contento? Él va a estar, porque es el dueño. ¿Sabe de quién es esta iglesia? De Dios. ¿Quién más que el dueño va a estar contento cuando su iglesia, su negocio, siga adelante y tenga éxito? Él quiere bendecir este lugar, pero ocupamos una iglesia perseverando, unánime en oración, buscando la bendición y el rostro de Dios, viviendo una vida que esté dispuesta a recibir su Espíritu, una llenura del Espíritu Santo. Y por último, tenemos que exaltar, magnificar el Evangelio a cada oportunidad. Escuche bien,
Y si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Créanmelo. Yo no sé usted, pero yo quiero ver maravillas de Dios. Yo quiero que mañana, en unos años, unos meses, podamos decir, wow, mira lo que Dios ha hecho. Y Dios puede y Dios quiere.